los últimos 20 años se produjo en la sociedad argentina un cambio extraordinario. Un cambio aún en curso, pero que tuvo como hitos en 2010 las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Por supuesto, este cambio fue impulsado por militantes, por referentes, y hoy vamos a dedicar el programa a uno de los grandes protagonistas de esta ardua y larga lucha contra la discriminación, por la aceptación de la diversidad sexual y los derechos de todas las personas. Nos referimos a Alex Freire, a quien ya presenta la doctora Alessandra Minichelli. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Alex Freire es un compañero de ruta que tenemos desde FORS y desde FONRES desde hace tiempo. Alex fue tapa de nuestra revista ya por el año 2013 y es una figura muy interesante porque su lucha dio resultado. Cuando hace 10 años se votaba la ley de matrimonio igualitario, Alex tuvo mucho que ver porque venía con una vivencia personal muy fuerte, venía recorriendo un camino que ahora nos va a contar él en primera persona. Para esto que se llama responsabilidad social en la información y en la comunicación, y porque un poco el lema nuestro es tengamos memoria para recordar los hechos importantes institucionalmente en nuestro país, los hechos importantes en la vida de cada uno, para recoger de la peor vivencia, quizás la mejor experiencia, que es algo que fuera de cámara veníamos conversando también con Alex. Alex, ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gusto enorme, enorme tenerte con nosotros hoy. Lo mismo digo, todos los recorridos en los que vamos abordando a lo largo de la vida la perspectiva de la responsabilidad, en el ámbito que fuera, ¿no? Para lo cual hay que construir habilidad para responder. Y en eso trabajamos, en generar capacidad para asumir esas responsabilidades. Y no puede haber una habilidad para responder, no puede haber responsabilidad, como bien lo decís, sin memoria, sin tener un registro, porque si no volvemos a cometer los mismos errores. Gracias, Lali, por invitarme, gracias a FONRES y ahora gracias a esta etapa de la responsabilidad en la comunicación. Aquí estoy. Alex, sería bueno que nos hagas como un reconto de esto que yo decía, ¿no? Hace 10 años la ley de matrimonio igualitario, ese voto justo si se quiere, porque a favor hubo 33 votos, en contra 27, pero no obstante, vos que venías peleándola para poder casarte, lo lograste. ¿Por qué no nos contás un poco de cuál es el camino recorrido, cómo fue? Bueno, a nivel individual, a nivel personal, yo tengo 50 años de edad, nací y mi escuela primaria fue en contextos de dictadura militar. Mi etapa de la escuela secundaria justo se inicia con la recuperación de la democracia. Entonces empiezo a participar del movimiento estudiantil. Y esto lo digo para decir que tengo 50 años y milito desde los 13. Fui dirigente estudiantil de mi escuela, de varias escuelas, y después dejé de militar durante la escuela secundaria, en el ámbito político estudiantil en el que yo estaba, porque durante la adolescencia empecé a gestionar todo lo que tiene que ver con mi identidad de una forma más compleja, más de una perspectiva hacia la adultez, incorporando mis deseos, mis pulsiones, quién soy en varias dimensiones, y entonces empecé a construir también mi identidad gay. No solo empecé a encontrar que mi orientación sexual no era tan hegemónica, no era tan heterosexual, no era heterosexual, que yo no era heterosexual, sino además, ¿qué significa sentir esta orientación hacia personas de mi mismo sexo? Eso construye identidad, eso tiene que ver con algo más allá de lo que pasa en un ámbito íntimo, en una habitación. Cuando yo niego quién soy y tengo que, por ejemplo, militar en un espacio político o ser parte de un club como jugador de fútbol, si yo miento y digo y finjo tener una vida irreal, voy a tener menos resultados académicos, deportivos, el de los que fuera.
Entonces me salí de esos ámbitos de militancia, empecé a construir mi identidad gay, y entre mis 16 y 19 años de edad, hablo del 86 al 89, fui detenido 19 veces por la policía porque todavía estaban vigentes edictos policiales y códigos contravencionales que criminalizaban con arresto el hecho de ser homosexual. Y ahí empezó una segunda militancia, digamos, o una militancia que empezó a madurar en cuestiones de esta desigualdad y en cuestiones de algo que luego, mucho más adelante, íbamos a terminar conquistando. Empezó a pasar el tiempo, mi adolescencia fue terminando, encuentro un diagnóstico tremendo cuando tenía 21 años de edad, probablemente consecuencia de tanta marginación y tanta exclusión de una educación sexual que me incluya, que me prepare a mí también. Yo me encontré con el HIV y me infecté, y entonces a los 21 años de edad fui diagnosticado como alguien que se iba a morir a corto plazo y me diagnosticaron SIDA. Ahí hablo del año 1991, muy temprano para cómo vemos hoy a estas respuestas sociales frente a las epidemias. Muy marginadamente con la cuestión de la peste rosa. Entonces los homosexuales veníamos siendo para la Organización Mundial de la Salud una enfermedad psiquiátrica, para la policía un delito, para el Estado un delito. Nosotros, durante miles de años, religión y Estado se confundieron y hubo normativas que vienen desde el ámbito de la fe y que se transformaron en leyes para sancionar. Y nosotros éramos una enfermedad, éramos un delito y desde la religión éramos un pecado. Tuvimos que trabajar en deconstruir mucho desde la comunicación, primero con nosotros mismos y nosotras mismas, construir una estructura social que aporte, que haga cabildeo, que haga incidencia parlamentaria, incidencia en los medios de comunicación. Y ahí empecé muy temprano, allá por el 92, 93. Y en la sociedad, te interrumpo, Alex, y en la sociedad. Claro, claro, para impactar sobre todo en mi perspectiva, como te decía, como les decía, viví una infancia y una adolescencia en donde en los medios de comunicación se hablaba de mi colectivo como invertidos, sodomitas, hombres disfrazados de mujer. Había mucha carga, aparecíamos solo en la sección policiales. No aparecíamos ni en economía, ni en sociedad, ni en política, no aparecíamos en humor burlonamente, hirientemente, y también en policiales, ¿no? Entonces, eso es lo que los medios de comunicación me guiaron en una autoimagen que tuve que deconstruir y construir una autoimagen más positiva que eso que los medios me decían. Entonces, cuando en 1992 yo empiezo un recorrido de militancia acumulada con los años, con nuevas perspectivas, con nuevos insumos para pensarme y para pensar dónde puedo hacer un aporte y dónde yo necesito por mi supervivencia inmediata hacer si no voy a seguir detenido o voy a ser juzgado, voy a seguir marginado, nunca voy a poder ser lo que luego vamos a ir hacia eso seguramente en la conversación, pero fui candidato a diputado nacional por un proyecto político que ganó las elecciones ese año. Eso quiere decir que mirá cómo la sociedad se transformó, pero también hizo falta un recorrido personal en ese caso. Hablo de mí y luego hablo de todos y todas, porque en paralelo toda la sociedad se estaba transformando. En 1992 empiezo un recorrido en los medios de comunicación para transformar eso que yo había recibido acerca de quiénes éramos las personas homosexuales o incluso de qué se trata el VIH, de qué se trata el SIDA y qué dispositivos tenemos que construir como sociedad, como Estado, desde el sector privado, desde la religión también, desde las religiones también. Entonces empiezo con Mirta Legrand, un montón de almuerzos en lo de Mirta Legrand, año tras año. Tenía una columna yo con Sokolinsky en Canal 7, la salud de nuestros hijos. O sea, un homosexual
con HIV, sentado con Sokolinsky, tomando mate, hablando de cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH, y así empecé. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ¿cómo impacta la pandemia en el trabajo? Claves para comprender el nuevo paradigma laboral, con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Sindicalismo y Responsabilidad Social. Además, entrevista con el padre Francisco Paco Oliveira y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo la charla entre la doctora Alessandra Minichelli y Alex Freire. Ahora sobre la historia personal y de lucha de este militante por la aceptación de la diversidad sexual, la inclusión y los derechos de todas las personas. Luego vino la organización social, que fue la base de las propuestas parlamentarias. Ahí en el 95 empezamos a crear contacto entre activistas. En el 98 creamos la Red Nacional de Personas con HIV, la Red Nacional de Personas Positivas. Eso generó muchos cambios porque ahí logramos luego que haya un programa nacional de SIDA, que tenga presupuesto. Hemos logrado debatir, interpelar y que renuncie una directora nacional de SIDA que nos dejó sin medicamentos. Hablo del año 98, 99, 2000, 2001, 2002, los primeros fondos que empiezan a llegar al país de financiadores internacionales, a veces deuda externa, como los préstamos del BID, luego mucho más tarde donaciones como el Fondo Global, pero todos esos periplos que transitó la Argentina, yo los viví peleándole al faltante de medicamentos, a la cuestión presupuestaria y a las leyes que nos seguían persiguiendo. En el 2005 creamos una alianza entre activistas que ya teníamos organizaciones. Yo dirigía una fundación muy prestigiosa, muy importante, que habíamos hecho un montón de tareas, incluso con áreas de responsabilidad social empresarial de distintas empresas, empresas internacionales con sede en el país, empresas nacionales, sindicatos, clubes, es decir, con un montón de estructuras de nuestra sociedad y muchas del sector privado, en hacer campañas sobre educación sexual para empleados de empresas, para prevenir del VIH. Yo ya había hecho todo ese recorrido, pero no había hecho un recorrido de incidencia parlamentaria todavía. En el 2005, los activistas que teníamos organizaciones con trabajo real en el territorio de la diversidad sexual, yo ya para ese entonces tenía una academia de peluquería para travestis que quieren salir de la prostitución, dirigía 3 centros de salud para mi comunidad en la ciudad de Buenos Aires, un montón de actividades en paralelo. Creamos una organización nacional de organizaciones de la diversidad sexual. Ahí nos trazamos 5 puntos como los más inmediatos a resolver. Educación sexual, que exista, que se implemente. Luego vino la discusión sobre la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Nuestra perspectiva es que esa ESI tiene que ser con perspectiva de diversidad, si no, no nos sirve. Si es heterosexualista, heterosexista, si no incluye, si no educa, todo ese 10% de la población queda fuera y queda más marginado
y entonces luego se infecta o muere joven, como en el caso de las personas trans. La lucha por la educación sexual sigue, ¿no, Alex? Porque todavía no se ha implementado como correspondería. Ninguno de estos temas se agota, porque la profundidad, la sintonía fina o la inclusión de perspectivas que todavía no las hay, o el cumplimiento incluso, o que se las dote de presupuesto, porque si no es un enunciado sin Vacío de realidad contenido. efectiva, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Entonces, mirá, ahora que tomo el mate y me acuerdo de que mi mate es de Boca, porque yo soy un fanático ceneice, bostero, voy a la cancha y ahí también hice una incidencia, incluso comunicacional, no solamente como gay. Imagínate, yo voy con la bandera del orgullo a la cancha de Boca y expreso mi valentía y mi integración y disfruto de los resultados que privilegiadamente yo obtuve en mi interrelación con la sociedad. Pero no le va igual a todo el mundo. La mayoría de mis pares queda fuera. No pueden ser un jugador de fútbol, no puede decir que es gay, porque si no queda marginado de una cuestión que tiene que ver con el negocio del deporte, no solamente del vínculo del afecto societae con el público. Un árbitro de fútbol no puede decir que es gay porque va a ser sancionado severamente. Un director de un club, un presidente de un club y un hincha. Las chicas trans no pueden ir a la cancha a disfrutar de ese evento. Incluso los deportes de grupo marginan a quien es marginado. Entonces las personas homosexuales y la salud y la inclusión deportiva quedamos afuera. Entonces terminamos haciendo gimnasia frente a un espejo en un gym o actividades individuales y no participar de los deportes de grupo. Y entonces, volviendo, y un poco para cerrar esta pregunta inicial en este recorrido, trazamos 5 puntos de agenda fundamentales. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que se implemente la educación sexual con una perspectiva de diversidad, que se deroguen los edictos policiales y códigos contravencionales. Esa fue una agenda fundamental, la logramos, ya no hay leyes que nos criminalicen. Sí hay prácticas, sí hay discriminación, sí hay exclusión, pero no son ley. Y es más, la sociedad ha evolucionado y por lo menos adopta una postura de rechazo, por lo menos simbólica, y a ese tipo de eventos de la discriminación que se generan en la exclusión, que generan exclusión. Entonces, hemos ido logrando todos esos puntos. Matrimonio igualitario fue uno. Con José María nosotros empezamos nuestra relación en el 2005, en el 2009, bueno, yo participaba de esa alianza que nos propusimos esa agenda, le propongo matrimonio en el 2009, ya habían habido otras parejas que lo habían intentado y no lo lograron, estaban esperando que la Corte Suprema les responda porque habían apelado a respuestas negativas por la vía judicial. Y fuimos nosotros. La novedad es que nosotros lo logramos. A fin del 2009 nos casamos y en el 2010 fue sancionada la ley. O sea, todo el debate sobre la ley de matrimonio igualitario, nosotros lo vivimos previamente casados. Fuimos el primer matrimonio igualitario, o sea, entre personas del mismo sexo, en toda América Latina y el Caribe. Fue un cambio sistémico lo que se empezó a plasmar con nuestra conquista, pero ese cambio sistémico tuvo que ver con una reflexión colectiva, una maduración. Por el derecho a que me case yo, participaron y de alguna manera hicieron incidencia muchísimas personas que nos están viendo ahora. Vos, tu equipo, a nivel individuos, como personas, dieron el debate, primero consigo mismos. Seguramente vos misma no pensabas lo mismo con respecto a lo que estamos hablando ahora a lo largo de toda tu vida. Fuiste progresando, fue incidiendo en vos tu propia maduración como mujer, como persona, como comunicadora, como dirigente social. Fuiste madurando y en vos fueron impactando y fuiste parte del debate. No me podrías hacer esta entrevista de la misma manera hace 20 años atrás o hace 30, cuando la OMS decía que éramos enfermos. Mis padres se transformaron, yo me transformé, los centros de estudiantes se transformaron. Quiero decir, matrimonio igualitario fue debatido en las mesas familiares, los y las periodistas hicieron incidencia a favor de este cambio social, en las casas se debatió, en las cooperativas, en las empresas. Y claro, logramos una ley que tuvo implicancias
Hoy, por ejemplo, en una empresa tenés que permitir porque es ley. O sea, no podés prohibir, hasta incluso tenés que igualar en el trato. Tenés que dar la misma licencia por maternidad, por matrimonio, en fin, tenés que, en las Fuerzas Armadas, se casan miembros de las Fuerzas Armadas, se casan miembros de todo tipo de ámbitos de nuestra sociedad. Cuando se debatió ley de identidad de género, que fue después, fue unánime la votación, porque vos hablabas de cómo salió el voto en diputados y en senadores sobre matrimonio igualitario. Muy pocos meses después se debatió identidad de género y creo que causamos un impacto tan tremendo que por unanimidad, por las dudas votaron por unanimidad. Creo que ni comprenden el trasfondo profundo de esa ley de identidad de género. Y ahora, entre otras cosas, si pensamos en qué nos falta, ya que me hablabas de que la educación sexual todavía falta implementarse, profundizarla, en temas de identidad de género, falta la inclusión laboral de las personas trans. O sea, el Estado ahora reconoce que son personas. Les reconoce su derecho a la identidad, al nombre propio. Entonces, les reconoce el Estado que se llaman Laura, por poner un ejemplo. Y les reconoce que Laura es una ciudadana a quien no hay que encarcelar. Entonces, Laura tiene derecho al trabajo. Y Laura estuvo expulsada del sistema laboral desde miles de años hasta ahora. Entonces, Laura tiene que formarse, por supuesto, tiene que desarrollar habilidades para la inclusión en el mundo laboral. Y el mundo laboral también tiene que transformarse e incluirla, porque las personas trans mueren a un promedio de 35 años de edad. Mueren víctimas de la exclusión, con SIDA, con pobreza. Entonces, tenemos que incluirlas. Tenemos que romper la estructura que hoy nos condiciona y ver de qué manera todos y todas podemos generar más inclusión para ese colectivo que nuestra sociedad lo hizo, a ese colectivo lo hizo pomada. Lo destruimos de todas las formas posibles. Lo digo como homosexual, sin ser trans, puedo comprender el horror de que el Estado te niegue, no solo te persiga, te niegue, además de perseguirte. Entonces tenemos que generar dispositivos de inclusión laboral, todos y todas que podamos incluir, y seguramente entre las próximas leyes que se van a debatir va a venir la ley del cupo laboral trans. En este caso, para hacer una incidencia en lo que es el empleo estatal. Pero a mí me toca también hacer un convencimiento de que el sector privado y la sociedad toda comprenda de que hay que incluir y que dar trabajo es una excelente forma de incluir. Por supuesto que no se agotan aquí temas como la inclusión de las personas trans o lo que falta aún cambiar en nuestra sociedad a 10 años de hitos como las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Por eso les proponemos la semana que viene continuar con este interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Alex Freire. Como siempre, a ustedes gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.